Grupo de jóvenes, hombres y mujeres, y eso habla de que Dios no se va a quedar generación tras generación sin quien anuncie su glorioso mensaje. Pueden morir grandes predicadores. Murió Pablo. En el siglo II murieron los llamados padres de la iglesia, y así por lo general en la historia han ido quedando atrás todos esos varones que ayudaron a la iglesia en su debido tiempo. Ahora les toca a ustedes. Y por lo tanto quiero, amados hermanos, antes de leer el Salmo 119, pero solo el versículo 9, para que no se angustien, decirles que una sociedad como la nuestra, donde hay una descomposición cada vez mayor, porque una generación reemplaza a la otra, pero la supera en su degradación, se aleja cada vez más y más de Dios, hasta el punto de que el olor, el hedor del pecado en la actualidad seguramente es muy grande y estaría llegando a niveles semejantes a los niveles que alcanzó allá en el libro de Génesis, cuando Dios decidió destruir la tierra por un diluvio. Sin embargo, Dios es grande en misericordia y lento para la ira. Si no fuese así, Dios ya hubiese aniquilado, consumido todo. Pero Dios, en su infinita bondad y misericordia, ha decidido salvar a través de la predicación del Evangelio a los que Él en su plan eterno así quiso, y hasta que el último de ellos sea llamado, entonces no cesará el anuncio del Evangelio en la tierra. A ustedes les corresponde una buena parte. Bien, quiero leer el Salmo 119, versículo 9, y ustedes lo saben de memoria. Tenemos jóvenes muy buenos lectores de la palabra de Dios, estudiantes de las Escrituras, y seguimos animando a los jóvenes a que vivir el cristianismo, como es el lema de esta conferencia, jóvenes viviendo el Evangelio, significa jóvenes estudiando la palabra, jóvenes practicando la palabra de Dios. Esto no es un asunto de religiosidad, no es un asunto de ruido cristiano, no son bullas cristianas. Se trata de vivencia verdadera del Evangelio de nuestro Salvador Jesús. El Salmo 119 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es: con guardar su palabra. ¿Les parece que yo lea la primera parte, la del interrogante, y ustedes responden la segunda? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Alabado sea el Señor. Vamos a mirar dos cosas aquí interesantes en este. La parte de la respuesta habla de solamente con guardar la palabra el joven podrá limpiar su vida, limpiar su camino. Quiero entonces verlo de la siguiente forma: el camino no solo del joven, el camino del hombre, porque este no es un asunto de edad. A veces pensamos que los niños son sin pecado, que los jóvenes tienen un poquitito de pecado, que los adultos son más pecadores y que los viejos son repecadores. Pero eso no es un asunto de edad. Y yo quiero mostrarles, amados hermanos, que el camino del joven, del niño, del viejo es un camino sucio, un camino de pecado, un camino de transgresión, de rebelión, un camino de desobediencia. Por lo tanto, el salmista David, quiero con esto citar a David en el Salmo 51, versículo 5, cuando él dijo: en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. ¿Desde cuándo somos entonces pecadores? Desde el mismo momento de la concepción, porque pecadores solo podrán producir o dar a luz pecadores. Somos pecadores. Aún aquel bebé que estando en el vientre de su madre y que todavía no ha tenido la posibilidad ni siquiera de hacer algún pensamiento o alguna obra, aún ahí ya es pecador, lo dice la Biblia. En pecado me concibió mi madre. Pero no solo eso, también cuando miro Génesis capítulo 8 en el versículo 21, ahora estaba citando aquel juicio que Dios trajo sobre la humanidad.
El versículo 21 dice así: luego que Noé ofreció holocausto u ofrenda a Dios, dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Y preste atención, porque el intento del corazón del hombre es malo. Es malo. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. La traducción del lenguaje actual dice desde la niñez. Y a la verdad la intención no es solo hablar que desde jóvenes, sino desde muy temprano. La intención del corazón del hombre es siempre hacia lo malo. ¿Son pecadores los niños? Sí, Señor. ¿Son pecadores los jóvenes? Sí, Señor. La razón de que su camino esté lleno de suciedad y la juventud requiera ser limpiada es porque su naturaleza es pecaminosa, y las intenciones o las inclinaciones del corazón juvenil, como la del niño y como la del viejo, son siempre hacia lo malo, hacia el pecado. Tenemos entonces esa plaga que ensucia la vida del ser humano, pero que la ensució allá en el Edén. Allá fue donde comenzó todo. En Adán todos cometimos pecados, luego todos nos hicimos pecadores, y por cuanto todos fuimos constituidos pecadores, estábamos destituidos de la gloria de Dios. La única gloria verdadera, la única gloria real es la gloria de Dios, no la gloria que ofrece de pronto ser un youtuber, o ser un gran deportista, o ser famoso por alguna cosa. La verdadera gloria, la inmarchitable, la inmarcesible gloria, es la gloria del Dios eterno. Por eso, amados, el versículo 21 estaba diciendo entonces, allí en los días de Noé, que el intento, todo designio, toda inclinación, toda motivación del corazón del hombre desde su juventud es hacia lo malo. ¿Son ustedes pecadores? Gracias. Todos somos pecadores. Usted dirá: no, yo estoy en Cristo, voy a la iglesia. Es más, ungieron el vientre de mi madre antes de que yo naciera. Habían ungido los pañales también. Luego usted hizo lo que tenía que hacer. Aún así, quiero decirle, pecador. Porque eres hijo de Adán. Y porque no es más que nos acerquemos a Dios para darnos cuenta de cuánto es nuestro pecado, y que siendo jóvenes, porque yo también tuve su edad. Ahora que John decía, no dijo mi edad, ¿no? Pero bueno, ya he vivido 53 años por la gracia del Señor. Y algunos dirán: pero cuando usted era joven el mundo era distinto. Sí, estaba poblado de pecadores en mi época. Y ahora, igual. Bueno, que no había tanta tecnología como ahora. Eso es lo único que lo hace un poco diferente. Pero ¿para qué ha servido la tecnología? Para ensuciar más a los hombres, a las mujeres. Creo que hay aumento en la infidelidad a causa de todos estos dispositivos electrónicos. La pornografía que se vivía en la época cuando yo era joven, quienes practicaban esto tenían que ir a puestos de revistas por allá bien escondidos. Cuando se llegaba a un puesto de revistas, lo primero que se veía eran las revistas de Tamacún, Arandú, Calimán. Esos no son personajes bíblicos, ¿no? Por favor. Ustedes no saben de qué estoy hablando. Ya, pero los que son de mi generación ¿saben a qué me refiero? Y luego más adentro por allá estaba toda esa basura, toda esa inmundicia. Luego la pornografía existía allá, pero ahora es mucho más fácil, porque papá y mamá decidieron regalarle un dispositivo al niño. Y además de eso debe tener datos, porque sin datos, ¿cómo es que dicen los jóvenes? ¿Qué oso? ¿Sin datos? Y lo que hacen es entrar y ensuciar más su vida. Pero bueno, ahora, pero no solo es un asunto de la naturaleza, sino que hay un pensador del siglo XVIII, si no estoy mal, Jean-Jacques Rousseau, que dijo, el hombre es bueno, dijo él, pero la sociedad
lo corrompe. Rousseau no leyó la Biblia, porque si la hubiera leído se había dado cuenta de que el hombre no es bueno, el hombre es malo. Y si la sociedad es mala es porque el hombre es malo. Él decía que la sociedad era la que se encargaba de corromperlo. Ahora, es verdad, el hombre pecó y corrompió todo, luego vive en medio de una sociedad corrupta y con una naturaleza corrupta, pues está hecha la ecuación ideal para oponerse a Dios en todo. Mire, la degradación social ha llevado a las nuevas generaciones a prescindir de toda figura de autoridad. ¿Pero dónde comenzó eso? Prescindiendo de Dios. Hay que quitar a Dios. Y empezó la sociedad a quitar a Dios de los lugares donde se anunciaba, si no con cierta rigurosidad, pero al menos se mencionaba a Dios. Por ejemplo, en la escuela, en el colegio, había que llevar la Biblia hace décadas atrás, ahora no. Pero hace décadas atrás era así. Y entonces fuimos sacando a Dios, hablo como parte de esta sociedad. Y eso ha llevado a que no se respete ninguna autoridad. Joven, usted que está acá, que vive el evangelio, debe aprender a respetar las autoridades establecidas por Dios, porque si respeta a Dios, sabe que toda autoridad ha sido puesta de parte de Dios. Estos días fue noticia un muchacho que creo que tuvo problemas, le hicieron un comparendo de 14 años el joven, un adolescente, porque se le ocurrió decirle a un policía que si quería empanadas. Ahora el producto de moda son las empanadas. Yo no sé si al salir haya empanadas, pero el muchacho lo hizo burlonamente. Y claro, uno se escandaliza y dice, oh, ¿cómo es posible que vayan a sancionar a un joven de 14 años por haberle ofrecido empanada a un policía? El problema no es la empanada, el problema no es el ofrecimiento, el problema es la falta de respeto. Ahora usted dirá, pero los policías son terribles. No vamos a juzgar las autoridades, sé que si no conocen a Dios no actuarán de acuerdo a los principios bíblicos, pero usted conoce a Dios y usted es el que está llamado a vivir conforme a la palabra del Dios eterno. Así que también tenemos ahora una vida sin reglas. Esa es la definición de libertad actualmente. Los jóvenes quieren ser libres y viva la libertad. ¿Pero qué es libertad? Libertad significa, hoy por hoy libertad tiene que ver más con anarquía, que no hayan normas. Por eso es que hay que quitar las figuras de autoridad, porque las figuras de autoridad, ¿qué hacen? Dar normas, dar leyes. Entonces quitémoslas para que no haya leyes. Qué bonito es un mundo sin leyes, ¿no? Mentira, solo hay caos, desorden. Y el gran Dios, el Dios que se revela en las Escrituras, el que creó el cielo y la tierra y todo el cosmos, sujetó el cosmos con normas, con leyes. Y hay unos cuerpos celestes impresionantemente grandes y se sujetan a las leyes de Dios y se mueven en las órbitas que Dios le estableció, y ninguno de ellos se sale de esa órbita. ¿Sabe qué pasaría si uno de esos cuerpos se sale de ahí? Habría una conmoción cósmica. ¿Ya? Pero todos los cuerpos celestes están sujetos por las leyes de Dios. El Salmo 119, que está en la mitad de la Biblia, que comienza con una primera partecita bajo la letra Aleph y que termina la última partecita con la letra Tau. ¿Sabe qué significa eso? Hablando de la palabra de Dios, así como Jesús es presentado en el Nuevo Testamento cuando dice que Él es el alfa y la omega, porque Jesús es la palabra de Dios encarnada. Y si este salmo apunta a exaltar la palabra, no es la exaltación de la Biblia como tal, es la exaltación de la palabra, siendo Cristo la palabra del Dios eterno, por el cual fueron creados todo lo que vemos. Todas las cosas fueron creadas por Él y para su gloria. Por eso me llama la atención eso, está en la mitad de la Biblia, porque el centro de la palabra de Dios es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y porque así como en el hebreo Aleph es la primera letra y Tau la última letra, significa que desde el principio hasta el fin todo es Cristo. Ahora, vivimos, amados hermanos, el placer como el gran valor. Todos están buscando placer, la sociedad corre tras el placer. Cualquier producto que ofrezca placer es de los más consumidos. Y quiero mencionar
ese placer visto como bajo un pensamiento que se conoce como hedonismo, que es hacer del el placer el sumo bien. Mire, los jóvenes son consumidores, les gusta consumir. No estoy hablando de drogas, ¿no? Porque es que cada vez que le preguntan, ¿usted consume? El otro se asusta, ¿de qué me está acusando? No, consume. Estamos en una época y en una generación supremamente consumista, porque esto les genera o nos genera placer. Además de eso, esta generación es bastante individualista, no piensa en el otro, piensa en el solo. Alejados completamente de los principios cristianos. Estamos viviendo una época de sexo indiscriminado. Los jóvenes se pierden porque ahora en la iglesia hablar de que es necesario guardarse, abstenerse y guardarse hasta el matrimonio, eso suena bastante extraño, suena muy medieval. Y claro, uno con 53 años pues ya pertenece a la época jurásica, ¿no? Para algunos jóvenes. Pero permítame decirle que aunque usted lo vea así, la palabra de Dios permanece para siempre. Porque así como su autor es eterno, su palabra es eterna. Y Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Joven, no se deje envenenar, no se deje engañar por aquellos que le dicen, no, es que esta es una nueva época, ahora hay que vivir el cristianismo según la juventud. No, el cristianismo no se vive según algunos líderes que han impulsado a los jóvenes, alejándolos de Dios. No, el cristianismo se vive según la palabra enseñada por Jesucristo. Ahí está. No importa quién venga a decirle que ahora hay que vivirlo de esta manera. No crea eso, no se deje engañar. Vea la palabra de Dios, estudia la palabra, crece en la palabra. Qué bueno sería ver toda esta cantidad de jóvenes siendo bastante estudiosos, bastante amantes de la palabra de Dios. Que el deleite, porque no es que esté mal sentir deleite, pero que el deleite del joven sea, como dice el Salmo 1, en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. No en el Facebook, no en redes sociales, porque ahí se está perdiendo buena parte de su juventud. Así que acerquémonos a Dios, no se deje engañar. Hay muchos mensajes ahora. En mi época, para los que son también de mi tiempo, de los 60, noviazgo era una amistad. Mis padres, ellos antes de casarse solo se cogieron la mano, ni siquiera se dieron un beso. Estoy hablando de mis padres. Yo a mi esposa le cogí la mano y le di besos. Pero ahora los que vienen detrás no solo cogen la mano y no solo dan besos, ya van mucho más allá, porque noviazgo ahora no era lo que significaba hace 30, 40 años atrás. Ahora los novios viven juntos. Ahora los novios tienen relaciones sexuales. Y lo triste es que eso está afectando a la juventud cristiana. Ahora quiero decir que el joven que es cristiano verdaderamente no participa de las obras infructuosas de las tinieblas. Pastor, pero es que uno tiene necesidades. Sí, y la primera necesidad que tiene es la de Dios. Usted necesita más de Dios que cualquier otra cosa. Ahora, si hace la voluntad de Dios, Dios irá guiando también su vida. Pero debo avanzar también con esto. A los jóvenes, en medio de esta idea del placer y de vivirla bien y pasarla chévere, les gusta la ley del menor esfuerzo. Trabajo fácil y ganar bastante. ¿A cuánto les gusta que el trabajo fuera poco y ganar bastante? Menos mal, no vinieron, gracias a Dios, ¿verdad? Aquí están los trabajadores de día completo, de tiempo completo, ¿verdad? Lo primero que preguntan es cuántas horas hay que trabajar, por si de pronto requieren de su esfuerzo, ustedes están dispuestos a darlo. No preguntan por el sueldo ahora.
Los jóvenes quieren hacer eso. Por eso muchas personas jóvenes están siendo engañadas y están cayendo en manos de personas que les van a explotar ofreciéndoles buenos sueldos, y ya sabemos toda esa historia. No tengo por qué aquí mencionarla. Los jóvenes les gusta viajar, conocer el mundo, porque eso hace parte del disfrute de la vida. No es que esté mal, pero lo bueno sería que conociéramos el mundo llevando el evangelio. Es que Dios no está en contra de que usted vaya por todas las naciones. Dios no está en contra de eso. La idea es que si usted va por todas las naciones, la motivación no sea conocer y sacarse fotos para subirla a las redes sociales. La motivación sea la de anunciar a Jesucristo y a crucificado, como dijo Pablo. Pablo fue uno de los que más naciones recorrió en una época donde no se podía tan fácilmente hacerlo, pero él lo hizo. Dios le permitió, amados hermanos. Un día deseó ir a Roma, como lo escribe en su carta a los romanos, solo que no sabía todavía cómo iba a llegar a Roma, pero finalmente llegó a Roma, con cadenas, pero llegó a Roma y anunció el evangelio allí ante las autoridades y ante mucha gente, como señala el texto bíblico. La exposición a un caudal de información sin precedentes en otras generaciones, pero que ese caudal de información no es más que unos vertederos. Voy a imaginarlo de esta forma. Imaginen un gran estanque de donde vienen cualquier cantidad de tuberías, pero ahí están cayendo mucha suciedad y los jóvenes están cayendo a bañarse ahí, a deleitarse ahí, a entretenerse mientras sigue cayendo toda esa inmundicia y toda esa escoria. Por eso es que el Salmo dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y paso entonces a este punto. La única fuente que puede hacer limpio al joven es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Cristo mismo. ¿Tienes luchas? Todas las tenemos. Hay jóvenes que dicen: no, yo mejor no confieso que tengo luchas porque como que soy yo solo. Cuando voy el domingo a la iglesia veo a los demás tan santos, tan puros, tan inmaculados, que parece ser que yo soy el único que tengo esas luchas. No, todos tenemos luchas. Todos experimentamos como el pecado, que ya no señorea en nosotros, aún todavía, ¿verdad? Hay pensamientos pecaminosos en nosotros. ¿Y cómo puedo limpiarme de esto? Pues quizá en algunas comunidades puede ser que le digan: venga, que usted lo que tiene es un demonio, le vamos a sacar el demonio y usted queda limpiecito, o sea, queda reseteado. ¿Ya? Y los jóvenes van pensando que al que le salga el demonio ya no tendrán esas luchas. No se deje engañar. Usted no necesita que le saquen un demonio. Usted lo que necesita es que Cristo esté en su corazón, que Cristo gobierne su vida, que usted se rinda a los pies de Él, que la palabra de Dios esté en su corazón todo el tiempo. Porque como bien dice el mismo Salmo 119, no se sabe exactamente quién escribió el Salmo 119. Algunos creen que fue Esdras. Esdras era un hombre bastante conocedor de la ley y hace una magnificación de la ley en el Salmo 119. Y él dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Quiere no pecar contra Dios? No es que hayamos descubierto la fórmula nueva para poder entonces dejar de pecar. No, está en el Salmo 119, en el versículo 9. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Que guardamos en el corazón levadura que luego fermenta toda nuestra vida y nos echa a podrir, o guardamos la palabra de Dios que nos conserva. Mire, es tan importante esto que cuando el Señor habló a Israel en el libro de Deuteronomio, ¿recuerdan? Allí cuando Dios les estaba repitiendo la ley a través de Moisés, en el capítulo 6, versículo 4, 5 al 9, les dice: estas palabras las repetirás a tus hijos. Debo entender que está hablando de los niños también. ¿Ya? O sea, desde la niñez, repita estas palabras. La idea era que los niños crecieran bajo la lluvia de la palabra. Podría usar una expresión, espero ser bien entendido: bombardeados todo el tiempo por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si iban con el papá por el camino, ¿qué les iba diciendo el padre? No les iba hablando de Thor, no les iba hablando de la Mujer Maravilla. ¿Cuál era la misión de los padres? Enséñeles,
cuando vayan por el camino, cuando estén en casa, cuando se acuesten, ¿cuándo más? Cuando se levanten. Escriban las palabras, ¿dónde? Era sumergirlos en las palabras de Dios desde la niñez. Y por eso hay un hombre al cual Pablo escribe y le dice: ¿que desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras? Aquí llegamos a la vejez y tenemos serios problemas porque poca escritura hay en nuestra mente, poca escritura hay en nuestro corazón. Y estoy hablando de la escritura como la palabra de Dios. ¿Con qué vamos a limpiar nuestro camino? Con guardar la palabra de Dios. Pero no voy a guardar algo que no conozco. Necesito entonces conocer la palabra, conocer a Cristo, y estas palabras deben estar en nuestro corazón. Encuentro también que el énfasis ahí es guardar. Guarde la palabra de Dios. Eso significa entonces apréndela, memorízala, tenla siempre en mente. Cada vez que vaya usted a tomar una decisión, no piense tanto en qué dirá papá o qué dirá mamá, sino qué dirá Dios, qué dice Dios. Porque a veces el temor es, ahora ya quizá no sea qué piensa papá o qué piensa mamá, ahora qué piensan los amigos. ¿Qué estará pensando el grupo de amigos? ¿Qué importa qué piensen los amigos? Procura pensar qué dice Dios, no tanto qué piensa Dios, qué dice Dios, porque Él ya nos dejó su pensamiento escrito. Así que vayamos a las Sagradas Escrituras. Y finalmente debo decirles, amados hermanos, en la Biblia tenemos, además del ejemplo de Timoteo, a otros hombres, y podríamos mencionar muchos, pero Misael, Ananías y Azarías, Daniel, fueron hombres que un día decidieron no contaminarse, no ensuciar su camino, no ensuciar su vida en un país pagano. Algunos jóvenes dicen: no, pero es que donde yo trabajo ahora, es más, algunos salen del bachillerato, van a la universidad y pareciera ser que ir a la universidad sea casi que obligatorio contaminarse con lo que se da allí. No, el que es cristiano lo es donde quiera que esté. Y el temor del Señor estará en su corazón, porque a Él lo gobierna Dios, lo gobierna su palabra. El Señor de Él es Cristo, no nadie más. Por eso Pablo también le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. ¿Y cuáles son esas pasiones juveniles? Bueno, finalmente son las mismas pasiones que están en los mayores. ¿A los jóvenes les gusta el dinero? La ofrenda va a estar hoy bien nutrida, porque no les gusta el dinero. Qué bien. Quiero decir que seguramente sí, ¿no? ¿Y a los viejos? También. Y hasta a los niños ya les empieza a gustar el dinero. Huye de las pasiones juveniles. En otro momento tal vez podamos abordar algo más de esto. Cierro con lo siguiente. Joven, no eres joven, estás joven, que es diferente. El verbo ser de alguna forma habla de lo esencial. Y usted es esencialmente un ser humano. O sea, usted es humano desde la concepción y es humano hasta... Pero usted no es joven para toda la vida. Así que usted está joven. Ahora, ayer usted fue niño. No, ayer usted era niño. Ayer usted estaba niño. Mañana no serás viejo, mañana estarás viejo. Así que ustedes que están viviendo esta etapa de la vida, que nos han hecho creer que la más maravillosa, ¿han escuchado eso? Que la juventud es la etapa más maravillosa. ¿Tiene usted 53 años para decir eso? ¿Tiene usted 60 años para decir eso? Amados, creo que la edad maravillosa es la que tiene usted, la que tengo yo. La edad maravillosa es el momento que estoy viviendo, y si lo estoy viviendo delante del Señor, no importa si el pelo se cae, no importa si la arruga aparece, no importa si la cana empieza ahí como a evidenciarse. ¿Qué importa? Finalmente este cuerpo exterior se desgasta mientras el de adentro se debe ir renovando día a día. Joven, lo invito a ser un estudioso de la palabra del Señor, no solo para mostrar conocimiento, porque el conocimiento envanece, sino para que la palabra de Dios
le siga transformando. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes están limpios por la palabra que yo os he hablado. ¿Tiene luchas? Yo también. ¿Con qué nos vamos a limpiar? Con guardar la palabra. ¿Es usted de los que lee todos los días la palabra de Dios? ¿Es el libro que usted más lee? ¿Es el libro que usted lleva de pronto por ahí en el bolso? Si no, lo invito a hacerlo. Ame la palabra de Dios. Ame a Dios. Conságrate para Él. Vive para Él. Esfuérzate y sé valiente en obedecer los mandamientos de Jehová nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, los guarde y los ayude. No lo invito a soñar, como decía Libaniel. Lo invito a obedecer la palabra de Dios. No estamos aquí para vivir nuestros sueños, ni para llevar a cabo nuestros sueños. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, a vivir el sueño de Dios, si es que pudiera usar esa expresión. Pero Dios lo que tiene es un plan y un propósito eterno. Así que, joven,